Voy a grabar por si acaso. Muy bien. Voy a compartir pantalla, hermano. Eh, Le pido unos segundos. Jeje. Se me escondió el cursor. Y ahora sí. Muy bien. Listo, ahora sí. Muy bien, vamos a ver, pues bueno, le he puesto de título a este estudio, lectura eficaz de la Biblia, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata la lectura eficaz de la Biblia. Y bueno, acá hay un texto, ¿no? Usted, hermano, lo debe conocer, ¿no? Hermana también, lo hemos escuchado muchas veces, este texto. eh, ¿No? Que es acerca de Juan 3:16, en el cual dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Es un texto muy conocido, pero a veces se da el caso que no lo conocemos como creíamos conocerlo, ¿no? Y vamos a ver algo de esto. Por ejemplo, vamos a observarlo, vamos a mirar el texto, ¿no? Vamos a analizarlo. Y lo primero que nos damos cuenta es que, por ejemplo, aquí, el, eh, la cita, ¿no? O sea, ¿dónde está? En la Biblia. Eh, Está dentro de uno de los evangelios, que es Juan, ¿no? Dentro de un capítulo, que es el capítulo 3 y, y es un versículo, ¿no? El versículo 16. Entonces podemos así, a un vistazo simple y rápido, podemos darnos cuenta que es un escrito que está dentro de algo más grande, de algo mayor, ¿no? Y podemos ver, podemos acercarnos a ver, a leer Juan 3, por ejemplo, el capítulo 3, ¿no? Eh, ¿No? Y para entender, por ejemplo, qué sucede alrededor de este versículo, qué es lo que se está hablando, eh, qué es lo que, eh, digamos, en qué momento se dijo esto, quién dijo esto, cómo se dijo esto. Entonces, tenemos que leer un poquito más que ese versículo, ¿no? Que el versículo 16. Tenemos que ampliar un poco y también, por ejemplo, de repente hacernos algunas preguntas. Hay tres preguntas importantes que nos podemos hacer para este versículo, ¿no? ¿Qué veo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que leo, digamos aquí? ¿Qué veo en el texto bíblico, ¿no? Otra pregunta que podemos hacerlo es, ¿qué significa esto? ¿No? O sea, y esto tiene que ver con la interpretación del texto, ¿no? Y luego otra pregunta principal es, ¿qué debo hacer con este texto, ¿no? Que he leído, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con la aplicación, ¿no? Entonces, tres cosas, tres puntos, repito, ¿no? ¿Qué veo, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Y qué debo hacer? ¿Sí? Y al leer uno la Biblia, al leer el texto bíblico, por ejemplo, Juan 3:16, uno se hace estas tres preguntas. ¿Qué veo? ¿Qué significa esto? ¿Y qué debo hacer, ¿no? Con esto que estoy leyendo, con este versículo que estoy leyendo, ¿no? Por ejemplo, podemos leer un poco más el texto bíblico eh, para darnos cuenta, ¿no? No sé si tienen sus Biblias. A ver, voy a dejar de compartir esto para compartirles otra cosa, ¿no? Para compartirles lo que tengo acá,
el texto bíblico abierto. Muy bien, aquí está. No, por ejemplo, Juan, a ver, voy a agrandar un poquito más eh, las letras para que se vean. Listo. Muy bien, ahí estamos. Eh, Juan 3:16, ¿no? Acá está, ¿no? Juan 3:16. Muy bien, cuando yo leo este versículo en la Biblia, en una Biblia, generalmente, por ejemplo, voy a encontrarme con estos títulos, ¿no? Este título que está acá que estoy resaltando. Muy bien, de tal manera amó Dios al mundo. Luego también hay otro pequeño título acá, Jesús y Nicodemo. Y así, cada parte le han puesto título. Ahora, estos títulos, eh, en la Biblia originalmente fue escrita eh, en el idioma griego generalmente del Nuevo Testamento, ¿no? Y en este caso fue escrito por Juan, ¿no? Por eso se llama Juan el capítulo 3, porque fue escrito por el apóstol Juan, esta parte de la Biblia, ¿no? Este evangelio. Ahora, estos títulos no fueron escritos por Juan. Ah, ¿quién los escribió? Bueno, la empresa, el grupo que imprime la Biblia, ahora en nuestra actualidad, los editores, o sea, los que acomodan, ¿no? Las palabras, el texto bíblico, los que acomodan ellos para imprimirlo, para la impresión, ¿no? Ellos, este grupo, ¿no? Actual, contemporáneo, digámoslo así, en algún momento decidió ponerle estos títulos, ¿no? O sea, estos títulos no son de inspiración divina, no son palabra de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque originalmente estos títulos no estaban dentro de la palabra de Dios y nunca han estado dentro de la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos estos títulos, debemos de entender esto, que esto de aquí no es la palabra de Dios, o sea, es algo añadido, ¿no? Pero ¿por qué se añadió? Bueno, nos ayuda como un pequeño resumen, ¿no? De lo que se está hablando aquí, ¿no? Por ejemplo, Jesús y Nicodemo, ¿no? Le han puesto el título acá al capítulo 3 que inicia Jesús y Nicodemo. Entonces, ese título que han puesto algunas personas creyentes, por supuesto, pero insisto en repetir esto, que no, esta parte, esto de aquí, este titulito no es palabra de Dios. O sea, está dentro de la Biblia, pero no es inspiración divina, porque no fue escrito por Juan, fue añadido después, ¿no? Para nosotros, para ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí Jesús y Nicodemo, bueno, aquí se habla de Jesús y Nicodemo, o este relato, esta parte entre el versículo 1 hasta el versículo 15, eh, en todo esto lo que habla en este relato es acerca, o los personajes importantes en este relato son Jesús y Nicodemo, ¿no? Luego que termina este relato, digamos así, esta parte del relato, mejor dicho, empieza una nueva parte que han querido dividir los editores, que se titula De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque justamente el versículo 16, que es el versículo, digamos, que resalta más dentro de estos versículos, el que resalta más en cuanto a su mensaje, en cuanto a su contenido, dice eso, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y luego continúa este relato hasta aquí, ¿no? Hasta el versículo 21, y luego empieza otro título, ¿no? Que le han puesto los editores, el amigo del esposo, ¿no? Que tiene que ver con otro mensaje, ¿no? Medio tipo una parábola. Ahora, una vez que les he explicado esto, también tengo que explicar lo siguiente, los capítulos, ¿no? El capítulo 3 tampoco estaba escrito en el idioma, en el original. O sea, Juan cuando escribió este evangelio, él no puso capítulo 3, capítulo 4. O sea, Juan no puso los títulos de cada parte, ni tampoco puso los capítulos de cada parte, ¿no? Juan escribió de frente, como quien escribe una carta, ¿no? Cuando uno escribe una carta, pues uno no pone capítulo 1, ¿no? Sino que uno agarra y empieza el saludo y empieza a escribir, ¿no? No es una carta, el Evangelio no es una carta, claro, pero solamente a forma como para entender,
¿no? Para explicar que es, por qué es que este escrito no tiene, originalmente no tenía capítulos, ¿no? Muy bien. Y en consecuencia tampoco tenía versículos, o sea, versículo 2, 3, 4, no los tenía. Entonces, era un escrito así corrido, ¿no? De frente, ¿no? Un escrito como cualquier otro escrito normal, natural, ¿no? De un ser, hecho por un ser humano, pero la diferencia en este caso es inspirado por Dios, ¿no? Que ha sido inspirado por Dios. Pero ahora estoy escribiendo solamente cómo fue escrito este Evangelio de Juan, y realmente todo el Nuevo Testamento fue escrito así, y algo muy parecido también se da en el Antiguo Testamento. Esas divisiones de capítulos, versículos, también los editores la han creado. Pero ahora, lo han hecho en base a tratar de marcar, ¿no? Ciertas partes, ciertos momentos, darnos ciertas pautas, no solamente para ubicar rápido una porción, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos las Biblias y digo, no, leamos el capítulo 3, versículo 16 de Juan. ¡Pum! Abrimos y encontramos rápido y lo leemos, ¿no? Eh, pero si no estuvieran esos capítulos, versículos, sería muy complicado ubicar alguna parte de la Biblia, muy difícil, ¿no? Eh, o se haría más complicado de lo que ahora es, ¿no? Nos facilita bastante. Y es por eso que ha sido puesto, ¿no? Entendamos que es por eso nada más. No, esta parte eh, no estaba dentro del texto original. Eh, y ha sido algo bueno ponerlo para nuestra facilidad, así como los títulos también, ¿no? Que nos dan cierta orientación. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es que debido a que estas divisiones y estos títulos han sido hechos por hombres no inspirados por Dios, como Juan, que sí fue inspirado por Dios al escribir el Evangelio, entonces estos títulos o estas divisiones puede que no sean o no son perfectas, ¿no? Realmente. En algunos momentos, en ciertos momentos nada más, no nos ayudan mucho. Generalmente sí, nos ayudan, nos orientan bien, pero hay momentos, por ejemplo, en los que yo he visto que un versículo del capítulo anterior realmente pertenece al bloque del capítulo siguiente, ¿no? O que a veces los títulos como que andan también inclinan hacia entender algo, pero al leer uno el texto se da cuenta que hay algo más importante que destaca en el texto que lo que se dice en el título, ¿no? A veces ocurre eso. Entonces, puede ser de ayuda el título, los capítulos, pero recordando eso, ¿no? Que no son inspirados de Dios y por lo tanto no son perfectos y lo más, digamos, lo más importante para nosotros va a ser leer el contenido, leer el texto bíblico y que el texto bíblico sea el que nos hable, ¿no? Entender lo que dice en el texto bíblico, ¿no? Muy bien. Habiendo hecho esa aclaración, ¿no? Vamos de nuevo a Juan 3:16, ¿no? Aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, una pregunta que yo me hago, ¿no? Es, ¿esto qué es? Es el Evangelio de Juan, y aquí se está hablando acerca de la vida de Jesús, o sea, se relata la vida de Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? Sabemos esto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los cuatro evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios llamados sinópticos. ¿Por qué? Porque los tres son muy parecidos en sus relatos, ¿no? Y Juan no es llamado sinóptico porque tiene bastantes variaciones. Ha sido escrito bajo un enfoque diferente, por lo tanto, tiene muchas diferencias que los otros tres, ¿no? Pero es igual el Evangelio donde se relata los dichos y hechos de Jesús, ¿no? Se está hablando acerca de Jesús. Entonces, aquí, por ejemplo, y son generalmente relatos, ¿no? O sea, se está relatando hechos que suceden. Si entendemos eso, si tú al leer Juan 3:16 entiendes que son hechos, sucesos que han ocurrido, ¿no? Alrededor de nuestro Señor Jesús, uno se pregunta, pero esto, ¿en qué momento pasó?
cuándo pasó, ¿no? O sea, el relato cuándo nos dice que pasó, qué ocurrió, ¿no? ¿Qué ocurría en el, quién hablaba esto, ¿no? Porque de tal manera medio es el mundo, pero ¿quién dice esto, ¿no? ¿Y en qué momento lo dijo, ¿no? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y para qué lo dijo, ¿no? O sea, preguntas para entender esto, ¿no? Entonces, esto nos exige, ¿no? Al leer este texto, eh, nos exige que veamos un poquito más para ubicarnos, ¿no? En el tiempo, en el lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aún más, tomando en cuenta la primera palabra del versículo, porque, ¿no? Qué me da la idea a la idea, la palabra porque, ¿no? Me lleva a entender que algo más estuvo diciendo antes, ¿no? O sea, la persona que está hablando en estos momentos, en este versículo, ¿no? Este, ha estado hablando algo más, ¿no? Dijo cosas y luego dijo porque, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Porque una persona que empieza recién a hablar, que empieza un discurso, una enseñanza o algo, ¿no? Su inicio no es porque, ¿no? Salvo que le hayan hecho alguna pregunta o algo así, pero normalmente no habla así una persona, ¿no? Entonces, cuando dice porque, cuando escuchamos a alguien decir porque, no, tal, uno entiende, algo más se ha estado hablando antes. Muy bien, y esta palabra, por ejemplo, nos ayuda también a reconocer eso. Bueno, entonces tenemos que ver antes, pues, ¿no? Y vemos aquí que se está hablando, por ejemplo, en versículo 15, para que todo aquel que no cree, ya, no, para que todo aquel que no cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera, mira, hay una relación aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque todo aquel que no cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Vida eterna. Y qué interesante, acá termina también, tenga vida eterna, ¿no? Llama la atención ese hecho, ¿no? Que en el versículo 15 hable de la vida eterna y luego en el versículo 16 también se está hablando de la vida eterna. Entonces, este título nos ayuda a entender lo que está abajo del 16 en adelante, pero realmente lo que sucede antes del versículo 16, del 15 y antes, está relacionado con el versículo 16 y lo que sigue después, ¿no? O sea, todo es esto de aquí, con esto de aquí, están relacionados, directamente relacionados, ¿no? Entonces tal vez ni siquiera debería de haber un título acá, sino que debería ser todo corrido, ¿no? Para que nos dé, para que nos ayude a reconocer que es un solo evento que está ocurriendo y se está hablando, ¿no? De algo específico, de algo en especial, ¿no? Muy bien, entonces como que este título, algunos podría hacerles creer así, que no leen, ¿no? Algunos que no leen, que aquí comienza un evento, ¿no? Y este fue otro evento que termina, ¿no? Lo cual pues no es así, ¿no? Realmente, ¿no? Cuando leemos nos damos cuenta que es un solo evento que continúa. Muy bien, entonces vamos un poco más atrás, digamos, vamos retrocediendo en el tiempo, en el relato, ¿no? Según el relato que va avanzando el texto bíblico, eh, retrocedemos y, por ejemplo, acá, ¿no? El versículo 1, ¿no? Dice, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, ¿no? Ah, parece que acá comienza el relato, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Si vemos un poquito antes, de repente comienza aún antes, ¿no? Eh, Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque lo conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Entre los fariseos había un hombre que, ya, empieza una nueva parte. Empieza aquí en el versículo 1, capítulo 3, que nos ayuda esta división. Sí, empieza una nueva parte, pero todo esto
sí continúa, ¿no? Hasta el versículo 21 de repente, ¿no? O sea, esta división no me ayuda mucho para mi estudio, ¿no? Para entender el Juan 3:16, ¿no? Muy bien, empieza aquí entonces. Pero también vale decir que, por ejemplo, aquí, ¿no? En el versículo 25 del capítulo 2 dice, y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, o sea, del ser humano, pues él sabía lo que en el hombre había, ¿no? Si yo leo varias veces la historia de Nicodemo, me voy a dar cuenta de algo importante, que este versículo es como una introducción a lo que se dice de Nicodemo, del capítulo 3. Es como un enlace, ¿no? O sea, lo que sucede antes, de todas maneras, tiene cierta relación en el relato. O sea, Juan, cuando escribió el Evangelio, escribió algunos eventos acá, en los versículos 17, ¿no? Capítulo 2, ¿no? Que Jesús purifica el templo, ¿no? Y un evento, y termina diciendo que Dios conoce a los hombres en relación a lo que ocurrió de la purificación del templo y todo eso, pero también relaciona ese evento con lo que viene después con Nicodemo, ¿no? Como que nos da sucedió algo, ¿no? Nos da un pequeño refrigerio, ¿no? Un patiecito ahí de ¿no? De paréntesis, digamos, pero que nos lleva a culminar esto y a la vez nos lleva a empezar lo otro, ¿no? O sea, no es un relato así brusco que se corta y empieza otro así de manera muy brusca, muy como baches, no, sino más bien de manera suave nos lleva al relato de Jesús con Nicodemo, pero tomando en cuenta eso, ¿no? Que Jesús sabía lo que en el hombre había, ¿no? Y en rima salió todavía, ¿no? Sabía lo que en el hombre había. Muy bien. Entonces, a partir de Juan capítulo 3 podemos buscar información para saber en qué momento se habló, quién hablaba, el versículo 16, quién lo hablaba, quién está hablando, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿quién dijo eso, ¿no? Y por qué lo dijo, en qué momento lo dijo, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3 se empieza de frente a hablar, a presentar a los personajes, ¿no? Juan ahí empieza a escribir y habla pues de los personajes, ¿no? Dice, entre los fariseos, o sea, entre el grupo de fariseos, había un hombre, no, o sea, mira, mira lo hermoso de la forma de escribir de Juan, ¿no? Primero habla, primero en el versículo 25 del capítulo 2 dice, pues sabía lo que hay en el hombre, ¿no? O sea, en la humanidad, en el ser humano, todo el ser humano. Luego de ese gran grupo del ser humano, se enfoca a un grupo pequeño, que son los fariseos, ¿no? Y de ese grupo pequeño de los fariseos, claro, en comparación a toda la humanidad, pasa a enfocarse a un hombre, a uno nada más, ¿no? Y que entre los judíos era muy importante, dice acá, o sea, es un hombre representativo entre los fariseos y entre los seres humanos, ¿no? Y pues especifica cómo se llama, Nicodemo. Entonces, ahí está el primer personaje que habla, ¿no? Juan en este relato, lo presenta el personaje, ¿no? Nos está poniendo el panorama, ¿no? Primero, este personaje de Nicodemo, eh, ¿no? Cuál era al grupo al que pertenecía y a los fariseos, y y los fariseos, los judíos, que es un grupo más grande, ¿no? Digamos, o retrocediendo un poco, primero habla de los hombres, luego los judíos, dentro de los judíos están los fariseos, y dentro de los fariseos está este hombre, como que estás en Google Maps viendo todo el mundo, luego te vas acercando, ¿no? Hasta llegar a una persona, a un ser humano. Y esto hace el relato de Juan, nos lleva de esa manera, ¿no? Y luego empieza a relatar la escena ya. Una vez que te presenta el personaje, ¿no? Te relata lo que ocurre, ¿no? Este vino de noche a ver a Jesús. Ya te imaginas entonces
oscuro, no había postes en esa época, por supuesto, ¿no? Oscuro, ¿no? O sea, casi no le veían a Nicodemo caminar por la calle, ¿no? Casi nadie sabría que él estaba yendo por la calle. Eso nos debe llevar a pensar en algo, ¿no? ¿Por qué Nicodemo va de noche a oscuras a ver a Jesús, ¿no? Siendo alguien de los fariseos, ¿no? Muy bien, nos lleva a preguntarnos. Luego va a ver a Jesús, ¿no? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. E empieza a hablarle bonito, digámoslo, ¿no? Muy bien, ahí están los personajes. Entonces, Nicodemo y Jesús, ¿no? Estamos viendo esto, ¿no? ¿Cómo es que se va dando este relato? Hasta que volvemos a Juan 3:16, de repente, para no dar muchas vueltas en esto de ver lo que estoy haciendo, lo que he estado haciendo hace poco es ver el contexto del versículo bíblico. O sea, el contexto es qué está alrededor del texto, ¿no? Qué está alrededor del versículo bíblico, en este caso eh, gramatical, pero a la vez también el relato mismo nos da el contexto histórico, ¿no? O sea, qué es lo que sucedía alrededor de esta conversación, de este asunto que estamos viendo, ¿no? El versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿quién dijo esto? Bueno, el relato trata de Jesús y de Nicodemo. Uno de ellos debió decirlo, o Jesús o Nicodemo. Claro, nosotros decimos, claro, debió decirlo Jesús, pues no creo que Nicodemo. No, está bien, es lógico, pero lo mejor es ver en el texto, ¿no? Así sea lógico algo, debemos de volvernos niños cuando leemos la Biblia, de tal manera que nosotros vemos el texto y buscamos que el texto mismo nos dé la información, ¿no? Como que dejamos nuestra mente como que limpia, ¿no? Limpia de cualquier aprendizaje anterior, cualquier eh, tema, enseñanza anterior, y nos preguntamos, muy bien, aquí está el versículo, ¿dónde encuentro yo la indicación de quién persona es la que está hablando, ¿no? Bueno, simplemente para saber quién dijo algo, es ir un poquito atrás en el tiempo, ¿no? Retroceder un poquito y ahí encontrar el momento en el que la persona que hablaba, que dijo este versículo, empezó a hablar, ¿no? Y en un relato escrito, pues se hace referencia a quién empieza a hablar, quién este, le sigue hablando a la otra persona, etcétera, ¿no? Muy bien, el versículo 15, como vimos hace un momento, no se hace mención, pero es la misma persona que está hablando. O sea, en el versículo 15, quien habla, continúa hablando en el versículo 16, ¿no? Vamos al 14, igual, vemos que esta misma persona está hablando en el 14. Vamos al 13, igual, vemos que la misma persona. Al 12, también. Al 11, también, ¿no? Al 10, Jesús respondió, ajá, acá está la referencia, ¿no? ¿Quién habla aquí? Jesús. Jesús respondió. Y aquí se dice que responde a una pregunta, ¿no? O sea, pues, claro, lo normal es que respondan cuando alguien le pregunta, ¿no? Entonces, desde el versículo 10 hasta el 16 y de repente más todavía, pero nuestro interés es el 16, no vamos a quedar aquí por ahora. Desde el versículo 10 hasta el 16, Jesús está hablando, ¿no? Aquí explícitamente se menciona, Jesús respondió. Y dos puntos, entonces, lo que sigue son las palabras que dijo Jesús. ¿A quién? Bueno, rápidamente en el versículo 9 podemos encontrar a quién le respondió, y por lo tanto, a quién le hablaba, a Nicodemo. Nicodemo es el que le preguntó, ¿no? ¿Y cómo es posible que esto suceda? Uy, aquí tenemos otro problema. Bueno, no es un problema, sino otro asunto de investigación, ¿no? Que aquí todavía no empieza la conversación, ¿no? Porque la pregunta nos lleva a entender eso, ¿no? ¿Y cómo es posible que esto suceda? O sea, ¿que suceda qué? ¿No? Hay algo que sucede, hay algo que pasa que Nicodemo quiere saber, ¿no? Y está antes todavía
lo que se relata que a Nicodemo le inquieta y pregunta, ¿y cómo esto puede ser así, no? ¿Cómo es posible que sea así, no? Muy bien, entonces creo que, pero con este pequeño ejercicio creo que ha sido entendible ver lo que es ver el contexto, ¿no? De un versículo y lo importante que es no leer el versículo solo, ¿no? O sea, puedo usar este texto bíblico, puedo anunciarlo, puedo declararlo, ¿no? Delante de otras personas, todo ello. Pero si se trata de entender un texto bíblico, ¿no? De comprenderlo, ¿no? De leerlo eficazmente, correctamente, entonces allí sí debo yo hacer este ejercicio, ¿no? De leer, por ejemplo, un poquito más haciéndome estas preguntas, ¿no? Las que mencioné hace un momento, ¿no? ¿Quién dijo esto? ¿Por qué lo ha dicho? ¿En qué momento es que lo ha dicho? Eh, en un momentito les voy a presentar el PowerPoint donde está eso, todo lo que hemos hecho de manera un poco más, bueno, está anotada y de manera un poco más, ordenado, ¿no? Y va a ser visible, por lo tanto, va a ayudar a reforzar esto, ¿no? Muy bien, hermanos, hasta aquí. En cuanto al método de lectura eficaz de la Biblia, ¿hay alguna pregunta? Por aquí no, pastor. Muy bien, gracias, hermana María. No hay preguntas entonces. Entonces yo haré preguntas. No, no, todavía no, pero sí, vamos a trabajar juntos. O sea, repito lo que le dije al hermano Guillermo cuando él solo estaba, ¿no? La meta de estas reuniones es que juntos aprendamos a estudiar la Biblia, ¿no? A entender la Biblia o a leer la Biblia entendiéndola y que eso lo podamos hacer de aquí en adelante, digamos, de acá a algún tiempo, y cada uno de nosotros poder leer la Biblia y poder usar estas, llamémosle herramientas, estas herramientas que nos ayudan a entender la Biblia de forma más clara y hacerlo siempre, ¿no? Y seguir aprendiendo la Biblia por nosotros mismos y, ¿por qué no? De repente sería ideal esto, eh, lo que vamos aprendiendo de la Biblia, ¿no? Explicar a otros, ¿no? Claro, nosotros vamos a tener nuestro proceso de lectura, pues, que nos ayude, ¿no? Nuestra guía, ¿no? Como la que he mencionado hace poco, pero ya lo que entendemos, lo que aprendemos del texto, le explicamos a alguien, estando seguros que entendimos bien la palabra, ¿no? Que entendimos de manera correcta lo que la Biblia dice y no lo que yo pienso, ¿no? Que dice, ¿no? Eh, hace poco he estado en una clase, ¿no? Con unos hermanos en un estudio, no de la iglesia, sino de diferentes iglesias, ¿no? Y me di cuenta cómo es que eh, muchos hermanos en las iglesias han formado ideas de versículos hasta muy conocidos, ¿ah? Ideas de cosas que no se dicen en el texto. No están en el texto, pero ellos la afirman, sí, esta persona fue así. ¿Y dónde dice? No dice, ¿no? Y es increíble cómo es que de textos tan... un ejemplo que vimos fue acerca del versículo o los versículos donde se habla acerca de Saqueo, la historia de Saqueo, ¿no? Y una pregunta, pues, ¿no? Eh, y porque he escuchado muchas veces que dicen que Saqueo fue un ladrón, ¿no? Cuando uno mira en la Biblia no dice que Saqueo haya sido un ladrón, pero hay muchos hermanos que creen que Saqueo sí fue un ladrón, ¿no? Y el mensaje no es Saqueo fue un ladrón, el mensaje es del texto bíblico es el arrepentimiento de Saqueo, ¿no? O sea, la muestra de arrepentimiento de Saqueo y reconocer también que él no es tan consciente de su estado pecaminoso y reconoce que seguramente es más pecador de lo que él cree que es, ¿no? Y bueno, y textos como esos, muy conocidos, a veces uno crea, pues se crea ideas, ¿no? Eh, y, y, Pastor,
Sí, hermana María. Como la manzana que Ah, comió Adán y como la ballena que se tragó a, ¿cómo se llama? Al desobediente. Jonás. Jonás, sí, a Jonás, ¿no? Sí, sí, pues sí es cierto, hermana. Eh, dice un pez grande en la Biblia, ¿no? No dice ballena. Y algunos creen que sí, bueno, podía ser, pero no dice en la Biblia ballena, ¿no? Dice un pez grande, ¿no? Y también, tampoco en la Biblia dice manzana, ¿no? Sino un fruto, ¿no? Que era delicioso. Y no sé, yo viendo una manzana digo, no, no es tan deliciosa, ¿no? No es tan, bueno, sí, la manzana rojita se ve atractiva a la vista, pero hay frutos mucho más ricos, ¿no? Y ahora, probablemente sea un fruto que no exista, que no conocemos, ¿no? Creo, lo más seguro es eso, ¿no? Un fruto, eh, digamos, único, porque era un solo árbol y de este fruto no comerás. O sea, podemos entender por el relato que no había más árboles que den ese fruto, ¿no? Porque si es un problema para Adán ver en todas partes ese fruto, ¿no? Uno específico. Bueno, y sí, hay mitos, leyendas o cosas que se agregan y todos lo asumen como tal. O también, por ejemplo, los nombres de los tres reyes magos, ¿no? Aunque nosotros los cristianos evangélicos reconocemos que no tenían nombres, no se saben los nombres, pero la tradición no, social, católica, le ponen nombres, ¿no? Melchor, Gaspar, Baltasar, creo, pero no se saben los nombres de ellos, ¿no? Y así, otros asuntos, ¿no? Otros temas. Pero bueno, entonces, cuando leemos el texto bíblico o cuando leemos la Biblia, tenemos que ser un poco como niños, ¿no? O sea, esa actitud de aprendices, ¿no? Lo más posible ser conscientes de tener esa actitud de aprendices del Señor, ¿no? Del Señor, de Dios, ¿no? Muy bien, voy a compartirles entonces el PowerPoint para, es donde está detallado esto que hemos visto, ¿no? Este ejercicio que hemos hecho. A ver, les pido unos segundos. Escucha, pastor. Hermano, Ya. ah, ya, sí, 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 estoy eh, compartiendo la pantalla. Ya, ahora sí deben ver el texto, ¿no? Juan 3:16, el versículo bíblico en la pantalla, ¿no? Me imagino que Sí, sí. se ve. Ah, ya, sí, gracias. Muy bien. Ya, aquí dice en la diapositiva, lectura eficaz de la Biblia, ¿no? Y acá hay una pequeña definición muy, muy sencilla. Leer la Biblia sacando nuestras conclusiones reflexivas de la misma Biblia, mediante la observación en tres pasos, ¿no? Y ahí están los tres pasos, ¿no? Y al comienzo hablé de esos tres pasos, ¿no? Pero de forma así muy, muy práctica en Juan 3:16, ¿no? Como ejemplo. Observar, interpretar y aplicar, ¿no? Y estamos en la primera parte, que es observar, ¿no? Y tiene que ver con hacer preguntas respecto al texto, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, cuando vamos al médico, ¿no? Para que el médico haga su diagnóstico, él nos hace preguntas, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Nos dice, ¿no? A veces, ¿no? ¿Cómo te sientes? O qué te duele? ¿O por qué has venido aquí? ¿No? Cuéntame, ¿no? Te escucha. Y luego también empieza a tocarte, ¿no? De acuerdo a lo que le dices, empieza a analizarte, ¿no? Te pones tu, ¿no? Aparatito en la espalda para que respires, etcétera, ¿no? De acuerdo a qué mal o qué dolores le describes. Muy bien, nosotros vamos a hacer algo así también con el texto bíblico, ¿no? Vamos a hacernos preguntas respecto a eh, qué se dijo, cuándo se dice, en medio de qué está el texto, etcétera. Y también de repente vamos a investigar un poco, ¿no? Eh, para ver, para entender mejor el texto. Luego de eso, cuando tenemos ya, recopilamos esa información, ya podemos, en base a esa información recopilada, haber leído varias veces el texto, podemos ir concluyendo o
digamos, dándole forma a a lo que entendemos de lo que el texto dice, a lo que vamos aprendiendo, mejor dicho, de lo que el texto nos está diciendo, ¿no? Y ahí entramos pues a lo que es interpretar la Biblia, ¿no? O interpretar el texto, que no es darle un sentido al texto, sino entender lo que el texto me dice, ¿no? ¿Qué significa el texto, no? O sea, ¿qué significa esto que leo, ¿no? Esto que veo. Y por último, es aplicar, ¿no? Que es pues nada más que responder a la pregunta, ¿qué debo hacer, ¿no? Y se plantean tres preguntas, ¿no? En observar es qué es lo que veo, en interpretar es qué significa esto, y en aplicar es qué debo hacer, ¿no? O sea, qué es lo que me dice la Biblia aquí para mí, para hacer en mi vida diaria, ¿no? Porque este es un punto importante dentro de nuestro aprendizaje de la palabra de Dios, ¿no? Acá está descrito de otra manera. Estas tres pautas eh, explicadas en una tabla, ¿no? Observación, que veo, es lo que podemos mirar en el pasaje, ¿no? Y se describe un poquito abajo, es un vistazo general donde se trata de entender el contexto del pasaje, como hemos visto en Juan 3:16, ¿no? Lo que hemos hecho hace un momento. Luego viene la interpretación. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué es lo que, no, estoy aprendiendo, ¿no? Es lo que dice el autor en el pasaje, ¿no? Lo que él dice no es lo que para mí dice o lo que yo pienso, lo que a mí me parece, no. Es lo que dice el autor en el pasaje. O sea, Juan, ¿cuál es el mensaje de Juan para nosotros, ¿no? ¿Qué está comunicando Juan con estas palabras que ha escrito acá? Eso es, ¿no? ¿Qué significa el texto o interpretación? Abajo dice investigación profunda, tratar de responder nuestras preguntas. Las preguntas de qué veo, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién fue? Etcétera. Luego vamos a ver esas preguntas. Y por último, la aplicación, ¿no? ¿Qué debo hacer, no? Es lo que debo aplicar a mi vida, ¿no? Lo que dice Dios, tratar de hacer lo que Dios me dice, ¿no? Y ahí tenemos que llegar. Esa es nuestra meta al leer la Biblia, ¿no? Esa es la meta, ¿no? Si no llegamos a esa meta, eh, y creo que es por eso que muchos a veces se desaniman en leer la Biblia, porque la leen y luego no saben qué hacer con lo que han leído, ¿no? O sea, así me parece interesante, bonito, pero como no tienen una meta de lectura, entonces no ven lo rico que es la palabra de Dios, lo deliciosa que es la palabra de Dios, porque no llegan a esa. ¿Por qué? Porque no ha habido alguien que les oriente de cómo leer la Biblia, cómo alimentarse de la Biblia, ¿no? Cómo nutrirse de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, ahora tenemos que aprender eso, tenemos que aprender cómo alimentarnos, cómo leer, cómo nutrirnos de la palabra de Dios, de tal manera que saboreemos lo deliciosa que es, siguiendo este proceso, ¿no? Ni siquiera muchos tienen esta pauta analizar qué es lo que ven en la Biblia, ¿no? Y uno lee y dice, pero ¿de qué se está hablando aquí, no? Y uno pues se desanima, ¿no? Muy bien, entonces, eh, de esta manera también estoy tratando de explicar lo importante que es aprender a tener un método de leer la Biblia para que sea eficaz. Muy bien, características entonces de lo que les estoy presentando, de lo que vamos a hacer, ¿no? Se lee la Biblia, ¿no? O sea, vamos a la Biblia, ¿no? No leemos otros libros o comentarios, documentos, no, vamos a leer la Biblia, ¿no? Como mencioné al inicio, también cuando estaba mi hermano Guillermo nada más, eh, eh, la sesión de hoy día es explicativa de lo que vamos a hacer, pero las siguientes van a ser más prácticas, ¿no? En cuanto a vamos a leer un texto, vamos a seguir las pautas para leer eficazmente la Biblia y juntos vamos a aprender de ella, ¿no? Y de esa manera vamos a ir aprendiendo este método, ¿no? Y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, vamos a ir identificándonos y va a ir siendo más natural para nosotros leer de esa manera la Biblia, ¿no? Leer de esta manera la Biblia, siguiendo estas pautas tan importantes. Muy bien.
se lee la Biblia en contexto, ¿no? Y viendo, ¿no? Lo que está alrededor del texto que estamos leyendo, considerando lo que está alrededor. Por ejemplo, y lo hemos hecho hace un momento, ¿no? Se lee la Biblia sin prejuicios subjetivos y es a lo que yo me refería de leerlo como niños, como aprendices, ¿no? Que no sabemos nada de repente, sí sabemos algo, ¿no? Pero acercarnos al texto así, ¿no? Para que de repente ciertas ideas que hemos tenido de alguien que nos dijo algo, etcétera, que no son exactamente lo que dicen en el texto, no nos confundan, no nos distraigan, porque pasa, leemos el texto y tenemos en mente lo que nos ha dicho alguien de repente de ese texto, y eso nos gana, y lo leemos creyendo que dice lo que esta persona nos dijo que el texto decía, cuando no dice eso, exactamente, ¿no? Eh, y todos tenemos ideas preformadas, ¿no? Desde niños que nos han hablado de Dios, etcétera, ideas, conceptos que pueden ser acertados, pueden ser correctos, pero también que pueden ser diferentes o equivocados, ¿no? Y es por eso lo importante de esta actitud personal de acercarnos a la Biblia como niños aprendices. Lo cuarto es, se lee la Biblia con la mirada puesta en Dios, porque esto es lo que estamos haciendo. Buscamos conocer a Dios y también lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas y conocernos a nosotros mismos, pero a la luz, a los ojos de Dios, ¿no? Eh, esta es la meta o algo esencial dentro de la lectura de la palabra de Dios y también bajo la dirección, pues, de Dios, por lo tanto, ¿no? Eh, y por último, se lee y relee la Biblia. O sea, para entender bien un texto, una sola vez no es suficiente. Hay que leer varias veces, ¿no? Y hay que leer más que el texto que vamos a leer. Leer antes, leer después del texto para entenderlo bien, ¿no? Es como una novela, ¿no? Tú te sientas, ¿no? Te acercas, por ejemplo, no sé, a cada uno de nosotros, yo me siento con mi esposa, ¿no? Te sientas con tu esposo y le preguntas, ¿qué estás haciendo, no? O tu hermano, etcétera, tu amistad. ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy leyendo ¿qué estás haciendo? Ah, te responde, estoy viendo mi novela. ¿No? Ah, mira. Y la novela es el capítulo 535, ¿no? Y tú ves ese capítulo, los personajes, ¿no? Y hablan, ¿no? Y que Ricardo hizo esto, que Juan no sé qué hizo aquello. Y tú mira, ¿no? Ah. Y después de ver todo el capítulo, tú no entiendes casi nada de lo que ocurre. O muchas cosas como que están al aire, ¿no? Se hablaban de personas que ni sabías quiénes eran, se hablaban de eventos que no sabías cuál era el sentido, la relación con lo que veías, veías llorar a alguien y no sabías por qué lloraba, etcétera. ¿Por qué? Porque pues no has visto como 500 capítulos atrás, ¿no? Hay novelas muy largas, ¿no? Entonces, en cambio, quien ha estado viendo desde el comienzo, ¿no? Eh, todos los capítulos, ha estado siguiendo, o por lo menos, ¿no? Cierta secuencia, entonces entiende lo que está pasando, de quién se está hablando, etcétera, ¿no? Y algo así nos pasa con la Biblia. Leemos unos versículos y queremos entender, ¿no? Ah, ¿por qué no entiendo? Uno dice, no, qué difícil es entender la Biblia, ¿no? No, lo que pasa es que queremos entender el capítulo 500 sin haber leído el capítulo anterior, ¿no? Queremos entender el versículo 30 sin haber leído por lo menos desde el versículo 1, ¿no? Y tendría más sentido así, ¿no? Veríamos con más sentido el texto bíblico, ¿no? Muy bien, entonces ese leer y releer, pues, tiene que ver con eso. Aún esa parte, leerlas varias veces, ¿no? Para que también entendamos mejor qué es lo que se está diciendo en ese versículo. Muy bien, hermanos, esas son las características entonces de, de una lectura eficaz de la palabra. Muy bien, acá están las preguntas de las que yo había hablado, ¿no? Ya quedan pocos minutos, 8:30, 9:30 es la idea terminar. Unos minutos más porque algunos entraron tarde, les pido. Estas son las preguntas, ¿no? Que son preguntas generales, porque
En los versículos que leamos, de repente no vamos a encontrar respuesta a todas las preguntas de aquí, o no todas las preguntas van a ayudarnos a examinar el texto, un texto determinado, ¿no? Varias de estas nos van a ayudar, pero de repente una nos va a quedar, eh, digamos, sin saber cómo ubicar la respuesta en el texto, ¿no? Entonces, explico esto para que en algún momento no piensen que todo tienen que encontrar respuesta a todo, ¿no? Y también con la práctica, ¿no? Poco a poco, ¿no? Inicialmente yo voy a estar haciendo, ¿no? Luego vamos a hacerlo juntos, ¿no? Y luego, pues, de repente alguno de ustedes, ¿no? Algún hermano. Pero ya en el futuro, y no todos, sino algunos, ¿no? De repente, Aria, Gerardo, Vilma, vamos a empezar con ellos, ¿no? Acá mismo, pero guiándonos ellos con esta misma forma, ¿no? Muy bien, ¿qué, no? Esta pregunta, ¿qué es? Dice ahí, para obtener la idea central y los eventos del texto. O sea, ¿qué se dice en el texto? ¿No? Como que el tema, ¿no? El asunto principal del texto. ¿Quién? ¿No? Y ahí para ver los personajes, ¿no? Para obtener todos los personajes del texto. Por ejemplo, ¿qué se habla en Juan 3:16? ¿No? ¿Qué se dice? ¿No? Bueno, podría poner yo ahí, pues, que el amor de Dios, pues, al mundo, ¿no? De eso se habla, del amor a Dios al mundo. Entonces pongo que el amor de Dios al mundo, ¿no? Bien, bueno, ahí sí tengo que leer un poco antes, considerar lo que dice un poco antes, un poco después. Vimos Jesús y Nicodemo, son los personajes que están ahí, ¿no? ¿Quiénes están los personajes en este relato? Jesús y Nicodemo. Aunque en este versículo también se menciona a Dios, pero se está hablando de Dios. No es que sea un personaje que esté participando en el relato directamente, activamente, ¿no? Pero podríamos poner, si queremos, también Dios, ¿no? El mundo es otro personaje y los que creen también podrían ser personajes, pero en el relato prefiero yo quedarme con Jesús y Nicodemo, ¿no? Que son los personajes activos dentro del relato, ¿no? Muy bien, ¿dónde dice, no? Bueno, ¿dónde? Tendríamos que leer ahí el texto bíblico en Juan para ver si es que se dice dónde ocurre esto, ¿no? Y sí, sí ocurre, ¿no? Si leemos un poquito antes, se habla de Jerusalén, que Jesús estaba en Jerusalén, ¿no? Pero también luego se dice pues que Nicodemo fue a donde estaba Jesús, ¿no? Entendemos que estaba en una casa. Entonces, en una casa de Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿dónde? En una casa de Jerusalén, ¿no? Ocurrió esto. ¿Cuándo? ¿No? Para obtener estas referencias del tiempo, dice, en que se desarrollan los eventos del texto, ¿no? Podría poner, por ejemplo, cuando Jesús fue a Jerusalén, después del evento del templo, ¿no? Purificar el templo, de repente, como una referencia, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? ¿No? Para obtener la razón del texto, ¿no? O sea, ahí de repente voy más al versículo 16. ¿Por qué? Porque Jesús respondió pues a una pregunta que le hizo Nicodemo, ¿no? O sea, Nicodemo se le acercó, le habló, luego le preguntó, ¿no? Y Jesús está respondiendo a esa pregunta, ¿no? Eh, ¿Y cómo? ¿No? Ahí sí, esta pregunta sí exige más detalle, más información ya, el cómo te exige más información del texto mismo que estás estudiando, ¿no? O sea, y cómo le respondió, digamos, no nos puede ayudar el por qué, ¿no? ¿Cómo le respondió Jesús a Nicodemo? Bueno, Jesús le respondió diciéndole, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, etcétera, ¿no? Y de repente aún viendo lo que ocurre antes, ¿no? Antes del texto, ¿no? Aquí está nuevamente el versículo, ¿no? Las preguntas con el texto, ¿no? Eh, hemos visto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hasta aquí. Pastor, yo quería era comentar que a veces en el propio texto hay preguntas que no se van a responder, pero se responden en el contexto. Mm, sí, sí, correcto. Por ejemplo, en donde, viendo antes, encontramos la respuesta, ¿no?
Y en el cómo también hay puntos que viendo textos anteriores nos van a ayudar. Solamente mencionar, ¿no? Por ejemplo, antes de decir porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Eh, también está el hecho de que Jesús habla, ¿no? Acerca de que es necesario que Él sea entregado, ¿no? O Él sea levantado, mejor dicho, ¿no? Y usa la ilustración de una serpiente que fue levantada en el desierto con Moisés, para que los que miren no mueran, ¿no? Por la picadura de unas serpientes que aparecieron en el desierto. De la misma manera Jesús va a ser levantado en la cruz para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, ¿no? Jesús explica eso y luego de eso le dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito y está explicando eso, ¿no? O sea, ese acto de la cruz, de la entrega, que se habla en los versículos 14, 15, se está, y ahí el porqué, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? O sea, porque esa es la forma que Dios dio, digamos así, o estableció el sacrificio de Jesús porque nos ama, pues, ¿no? La muerte de Jesús porque nos ama de tal manera, ¿no? Y ahí vamos respondiendo, ¿no? O sea, una vez que vamos leyendo varias veces el texto, respondiéndonos preguntas, esas preguntas, se nos va aclarando, ¿no? Y nos vamos, allí nos vamos dando cuenta lo bonita, lo profundo, lo maravilloso que es la palabra de Dios. Aún también vamos valorando más el estilo de escribir, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba hace un momento en Juan, ¿no? Cuando veíamos el texto, que pues tuvo su estilo, ¿no? Su bonito, ¿no? Para ir avanzando en el relato de la vida de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Aquí hay, por ejemplo, otro ejemplo, pero esto ya es un poco más detallado, ¿no? Porque no están solo las preguntas eh, eh, anteriores, no están estas preguntas. Hay varias preguntas que se repiten, pero aquí pongo esta imagen para mostrar cómo es que el texto también nos da mucha información, ¿no? El texto bíblico nos responde muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, son preguntas, ¿quién, por ejemplo, es una de las preguntas, ¿no? Pero aquí se especifica quién amó, ¿no? Está la flechita, Dios, ¿no? Dios amó, ¿no? ¿A quién amó? Al mundo, ¿no? ¿Cómo lo amó? De tal manera, o sea, de una manera grande, ¿no? Grandiosa, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Ha dado a su Hijo. ¿A quién dio? Bueno, a su Hijo, ¿no? Eh, ¿Para qué lo dio? ¿No? Para que todo aquel que en Él cree, ¿no? Y continúa, no se pierda más tenga vida eterna. ¿Cuál es el requisito? Creer, ¿no? Es necesario creer, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si no cree? Uno se pierde, ¿no? Si el que no cree, se pierde, ¿no? ¿Qué pasa si cree? Se tendrá pues vida eterna, ¿no? Muy bien. Qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando se ve así de manera más detallada y se ve la técnica, digamos así, ¿no? Los futbolistas, por ejemplo, tienen su técnica, ¿no? El cómo patear, ¿no? La pelota, ¿no? Digamos que mi mouse es la pelota y patear así, patear así, patear así. Yo no sé los nombres cómo son porque yo no sé jugar fútbol, pero tiene sus formas, ¿no? De patear, ¿no? Para meter gol, ¿no? Con qué técnicas, todo eso, ¿no? En qué momento, de qué ángulo, etcétera. Bueno, esas son técnicas, ¿no? ¿Cómo hacer? Bueno, esto lo que estamos viendo son técnicas saludables, por supuesto, de cómo leer la Biblia para entenderla eficazmente, para que nos edifique, nos nutramos. Muy bien, hermanos, eso es todo por hoy. Como les comenté, vamos a ir viendo textos bíblicos. Los textos bíblicos que vamos a ver son textos que se usan para el discipulado. Ahora, el discipulado no es verdades básicas solamente, el discipulado es realmente una guía para que nosotros conozcamos a Dios para toda la vida, ¿no? Entonces, eh, y vamos a ver un texto bíblico cada viernes
y ir ejercitándonos en esta forma de leer su palabra.